Engañé a mi amoroso esposo y me fugué con mi amante. Pensé que había ganado, hasta que el karma me golpeó. Fui a suplicarle perdón a mi ex, y la mujer que me abrió la puerta era mi mejor amiga. Llevaba un tiempo leyendo las historias de otras personas sin pensar que algún día sería yo quien contaría la suya, pero aquí estoy, exponiendo el desastre que es mi vida. No sé si busco un consejo, que me juzguen o simplemente la oportunidad de contarlo todo y enfrentar lo que hice. En cualquier caso, aquí va. Hace unos años, tenía lo que la mayoría consideraría una vida bastante perfecta. Estaba casada con Lucas. No era solo un buen esposo, era el esposo. La clase de hombre que hace que la gente diga, vaya, qué suerte tienes. Y la tenía. De verdad que la tenía. Incluso mi mejor amiga desde la universidad, Alicia, solía recordarme lo afortunada que era por tenerlo. Decía, hombres como Lucas no aparecen a menudo. Él era paciente, trabajador y el mejor padre para nuestra hija, Lily. Llegaba a casa después de largas horas en su trabajo de informática, y aún tenía energía para leerle un cuento a Lily antes de dormir, o ayudarla a construir fuertes con las mantas en la sala. Incluso ponía voces cuando leía los libros, y a ella le encantaba. Estaba casada con la clase de hombre con la que la gente sueña, un esposo amoroso, un padre increíble para nuestra hija, y una de las personas más desinteresadas que he conocido. Trabajaba duro, pero aún así hacía tiempo para nosotras, ya fuera ayudando a Lily con la tarea, cocinando la cena o planeando pequeñas salidas en familia. La vida con él era estable, reconfortante y, honestamente, perfecta. Pero supongo que perfecto no era suficiente para mí. No sé cuándo empezó, pero en algún momento comencé a sentirme inquieta, aburrida quizás. Odio admitirlo, pero empecé a dar por sentado a Lucas. Era tan confiable, tan predecible, y me convencí de que necesitaba más emoción en mi vida. Es ridículo cuando lo pienso ahora, porque esa previsibilidad era en realidad seguridad y amor. Pero en ese momento estaba demasiado ciega para verlo. Por esa época, empecé a desahogarme con Alicia. Le decía que me sentía estancada, como si cada día fuera igual. Sé que Lucas es genial, decía, pero a veces siento que solo sigo una rutina. Alicia siempre intentaba tranquilizarme. Eso es lo que pasa en el matrimonio, me decía. Ya no está saliendo, se trata de construir algo sólido. Asentía, pero sus palabras no calaban. Supongo que no quería que lo hicieran. Fue entonces cuando apareció Diego. Diego trabajaba en un pequeño café cerca de mi oficina. Solía ir allí durante la hora del almuerzo y, al principio, él solo era el tipo simpático que me preparaba el café. Tenía ese carisma, era ruidoso, seguro de sí mismo y lleno de historias disparatadas. La gente parecía quererlo y siempre tenía a un grupo alrededor. Comparado con Lucas, Diego era diferente. Lucas era tranquilo, constante y no le gustaba ser el centro de atención. Diego, por otro lado, era atrevido y siempre el centro de las miradas, y me sentía atraída por esa energía. Al principio, eran solo conversaciones casuales cuando tomaba mi café. Luego se convirtieron en bromas privadas. Una vez, mientras me reía de alguna historia ridícula que contaba sobre un cliente, se inclinó ligeramente, sonriendo, y dijo: «Tienes una risa genial». ¿Lo sabías? Su manera suave de captar la atención, y la forma en que sabía jugar con las palabras hicieron que se me revolviera el estómago, de una manera que no sentía desde hacía años. Fue como una descarga de mariposas y, por un segundo, olvidé que estaba casada. Sin darme cuenta, iba allí todos los días en el almuerzo, no solo por el café, sino para verlo. Me decía que era inofensivo, solo un poco de diversión durante mi día, por lo demás aburrido. Pero, mirando atrás, sé que me mentía a mí misma. La verdad es que me gustaba cómo me hacía sentir Diego, notada, especial e incluso un poco rebelde. Lucas ya no me hacía sentir así, pero, para ser justa, él no necesitaba hacerlo. Estaba ocupado trabajando duro y manteniendo a flote a nuestra familia, mientras yo estaba ocupada persiguiendo una emoción estúpida. Las cosas escalaron más rápido de lo que esperaba. Diego empezó a enviarme mensajes fuera del trabajo, solo memes divertidos o comentarios sobre mi día. Parecía inocente al principio, pero los mensajes se volvieron más coquetos con el tiempo, y yo no lo detuve. Es más, lo animé. Se sentía emocionante, como si estuviera viviendo una especie de doble vida. Sé lo horrible que suena. Y ahora me odio por eso. Mencioné a Diego a Alicia una vez, de forma casual, solo alguna historia graciosa que me había contado en el café. Suena como un problema, dijo con media sonrisa, pero un problema entretenido. En ese momento me pareció inofensivo, así que no le di mucha importancia. No le conté la frecuencia con la que iba al café ni que esperaba con ansias verlo. Me convencí de que no era gran cosa. Un día, Diego me pidió que almorzáramos juntos fuera del café. Sabía que estaba cruzando una línea,
pero acepté de todos modos. Era ridículo y exagerado, pero en ese momento se sintió como un escape de mi vida aburrida con Lucas. Después de ese almuerzo, las cosas empezaron a crecer como una bola de nieve. Nos encontrábamos para almorzar más a menudo y me sorprendía sonriendo a mi teléfono cada vez que llegaban sus mensajes. No sé exactamente cuándo se volvió físico, pero sí sé que fue enteramente mi culpa. Diego no me presionó. Es más, fui yo quien dio el primer paso. Recuerdo sentirme tan eufórica y viva, como si estuviera rompiendo todas las reglas que me contenían. La culpa estaba ahí, por supuesto. Veía a Lucas en casa ayudando a Lili con sus tareas de matemáticas, o doblando la ropa sin una sola queja, y me sentía como la peor persona del mundo. Pero cuanto más me veía con Diego, más me convencía de que merecía sentirme feliz, que merecía esa libertad. Una noche, todo se derrumbó. Le dije a Lucas que tenía que trabajar hasta tarde, algo que no era raro en mí. No lo cuestionó porque confiaba en mí por completo. Esa noche fui al departamento de Diego. Era un pequeño estudio desordenado que olía a café rancio y colonia barata. No era glamoroso, pero en ese momento se sentía emocionante. Cuando llegué a casa, Lucas me estaba esperando. Estaba sentado en el sofá con mi bolso de trabajo. Se me encogió el estómago porque sabía que lo había dejado en casa con la prisa de ir a ver a Diego. Intenté actuar con normalidad, diciendo que estaba cansada y que necesitaba ducharme, pero Lucas no se lo estaba creyendo. ¿Olvidaste algo?, preguntó, con una voz tranquila pero afilada. Volcó el contenido de mi bolso al suelo y allí estaba un recibo del café, con la hora de esa misma noche. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras buscaba una excusa, pero no se me ocurría nada. ¿Quién es él?, preguntó Lucas, con un tono inquietantemente sereno. No estaba gritando ni acusando. Solo quería la verdad, y yo no podía dársela. Me quedé allí paralizada mientras el peso de mis actos me golpeaba como un camión. Lucas no me presionó por respuestas. No gritó ni perdió los estribos. Solo se levantó, me miró directamente a los ojos y dijo: «Confié en ti». Luego subió las escaleras sin decir otra palabra. Recuerdo quedarme allí en la sala, sintiendo una mezcla de culpa, pánico y, vergonzosamente, alivio. Una pequeña parte egoísta de mí pensó: al menos el secreto ha salido a la luz. Pero ni siquiera podía empezar a procesar lo que le acababa de hacer a mi familia. Los días después de que Lucas me confrontó fueron un borrón. Él no decía mucho y, honestamente, eso era peor que los gritos. Se movía por la casa como un fantasma, haciendo sus tareas habituales, ayudando a Lili con su trabajo escolar e incluso ocupándose de las cosas que yo había descuidado. Pero no me hablaba a menos que fuera absolutamente necesario. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería confesar, disculparme y rogarle que me perdonara. Pero otra parte de mí pensaba que por fin me había liberado de la vida predecible de la que me había cansado tanto. Me convencí de que esta era mi oportunidad para empezar de nuevo, para encontrar la felicidad que creía que me faltaba. El verdadero cambio ocurrió cuando Lucas me sentó una noche, después de que Lili se acostara. Su voz era calmada pero distante, y podía notar que había pasado días pensando en lo que iba a decir. «Creo que lo mejor es que nos separemos», dijo, mirándome directamente a los ojos. No discutí. No lloré, no supliqué ni siquiera intenté arreglar las cosas. En cambio, asentí como si hubiera estado esperando que dijera esas palabras. No preguntó por Diego ni me presionó por detalles. Solo dijo que se quedaría hasta que pudiéramos resolver los trámites de la separación. Esta es la cosa, me sentí aliviada. Odio admitirlo ahora, pero en ese momento genuinamente pensé que estaba haciendo lo correcto. Creía que estaba dejando ir a Lucas para que pudiera encontrar a alguien que lo apreciara, y me dije a mí misma que por fin tendría la libertad que anhelaba. Unas semanas después, iniciamos el divorcio. Lucas no peleó por nada, excepto por la custodia de Lili. Quería custodia compartida, pero yo presioné para obtener la custodia total. Le dije al tribunal que yo era su cuidadora principal, que tenía la flexibilidad para ocuparme de sus necesidades y que estaría mejor quedándose conmigo a tiempo completo. Lucas no discutió mucho. Solo dijo: «Si eso es lo mejor para Lili, lo respetaré». En ese momento lo vi como un hombre que se rendía, como prueba de que no le importaba lo suficiente como para pelear por ella. Ahora me doy cuenta de que estaba intentando mantener las cosas civilizadas por el bien de Lili. Después de que se firmaron los papeles y Lucas se mudó, pensé que por fin me sentiría libre. Diego se mudó conmigo unas semanas después y, al principio, era exactamente lo que creía que quería. Pasábamos los días riendo, viendo películas y haciendo lo que nos apetecía. Él me hacía sentir joven y despreocupada, como si estuviera viviendo la vida que me había perdido. A Lili no pareció importarle al principio. Era demasiado pequeña para entender completamente lo que sucedía, y Diego se esforzaba por ser amable con ella. Le traía pequeños regalos o bromeaba con ella durante la cena.
Me decía a mí misma que estábamos construyendo un nuevo tipo de familia, una que sería tan buena como la que había dejado atrás. Pero las cosas empezaron a cambiar con bastante rapidez. La actitud despreocupada de Diego, que antes me resultaba tan emocionante, empezó a sentirse irresponsable. Le costaba mantener un trabajo y siempre tenía una excusa de por qué no era su culpa. El gerente era un imbécil o el horario no le convenía. Saltaba de un trabajo a otro, sin quedarse en ningún sitio más de 1 o 2 meses. Al principio, lo dejé pasar. Me dije que no era gran cosa porque yo tenía un trabajo estable y podíamos arreglárnoslas con mis ingresos. Pero luego las facturas empezaron a acumularse. Las historias divertidas de Diego se convirtieron en quejas constantes sobre lo injusta que era la vida, y su encanto empezó a desgastarse. Lily empezó a notar la tensión. Hacía preguntas como: ¿por qué Diego no va a trabajar? ¿Por qué siempre está cansado? No sabía cómo responderle sin poner excusas, así que evitaba el tema por completo. El punto de ruptura llegó cuando Diego me pidió dinero prestado para pagar su coche. Prometió que me lo devolvería en cuanto cobrara su próximo sueldo, pero ese sueldo nunca llegó. En su lugar, gastó el dinero en una nueva consola de videojuegos para distraerse. Cuando lo confronté al respecto, se rió y dijo: «Te estresas por nada. Estamos bien». No estábamos bien. Estaba agotando mis ahorros para pagar el alquiler, la comida y la guardería, mientras Diego pasaba los días jugando videojuegos y quejándose de cómo el mundo estaba en su contra. Empecé a sentir resentimiento hacia él, pero no sabía cómo arreglarlo. Sentía que me había metido en un callejón sin salida y que no había manera de salir. No podía volver con Lucas y admitir que me había equivocado, y no podía dejar a Diego sin convertir mi vida en un desastre aún mayor. Una noche, después de un día particularmente estresante en el trabajo, llegué a casa y encontré a Diego dormido en el sofá, rodeado de envases vacíos de comida para llevar. Lily estaba sentada en el suelo, haciendo su tarea sola. Ella me miró y dijo que estaba cansado. Algo en mí se rompió. Me di cuenta de que esta no era la vida que quería para Lily. La había alejado de un hogar estable y cariñoso y la había arrastrado al caos. ¿Y para qué? Para un tipo que ni siquiera se molestaba en ayudarla con su tarea. Quería llamar a Lucas. Quería suplicarle que me perdonara y nos aceptara de vuelta. Pero no podía. Estaba demasiado avergonzada, demasiado asustada para enfrentar las consecuencias de mis actos. En lugar de eso, enterré mis sentimientos e intenté que las cosas funcionaran con Diego. Me dije a mí misma que las cosas mejorarían, que solo necesitaba tiempo para recuperarse. Pero, en el fondo, sabía que me estaba mintiendo a mí misma otra vez. La libertad que tanto había querido se había convertido en una prisión de mi propia creación. Y lo peor era que no tenía a nadie a quien culpar excepto a mí misma. No sabía cómo manejarlo. Lily preguntaba por su papá cada vez más, y cada vez que lo mencionaba sentía como si alguien me estuviera retorciendo un cuchillo en el pecho. Hacía preguntas. ¿Por qué mi papi ya no viene? ¿Puedo llamarlo? Nunca le impedía que lo llamara, pero cuando lo hacía, la voz de Lucas sonaba tan cálida y serena, justo lo opuesto al caos que yo intentaba ocultar. Podía notar que Lucas le extrañaba, aunque nunca lo dijera directamente. No necesitaba decirlo. Siempre hacía tiempo para hablar con Lily, sin importar qué, y eso me hacía sentir peor cada vez que escuchaba sus conversaciones. Mientras tanto, Diego no estaba respondiendo como yo creía que lo haría. Cuando imaginaba esta nueva vida, pensé que sería un compañero divertido y comprometido, y un padrastro genial para Lily. En cambio, pasaba la mayor parte del tiempo en el sofá, desplazándose por su teléfono o jugando videojuegos, dejándome a mí hacer malabares con el trabajo, las cuentas y las necesidades de Lily. Una noche, todo llegó a un punto crítico. Acababa de llegar a casa del trabajo, agotada, solo para descubrir que Diego no había hecho nada en todo el día. El fregadero estaba lleno de platos sucios, la tarea de Lily sin tocar y Diego estaba en el sofá, rodeado de envoltorios de snacks. Estallé. ¿Puedes ayudarme aunque sea una vez? No puedo hacerlo todo. Él solo se encogió de hombros, como si estuviera exagerando. Tú eres la que quería todo esto. Yo no firmé para ser una niñera. ¿Niñera? Esa palabra me golpeó como una tonelada de ladrillos. Lily no era una niña cualquiera. Era mi hija. Nuestra familia no se suponía que fuera una carga para él. Terminé encerrándome en el baño y llorando porque no quería que Lily me viera así. Al día siguiente, Lily me preguntó por qué Diego nunca la ayudaba con su tarea. No lo decía con maldad, solo por curiosidad. No tenía una respuesta, así que cambié de tema. Pero no podía quitarme de encima la culpa que se acumulaba dentro de mí. Esto no era lo que le había prometido cuando luché por la custodia. Esa noche, después de que Lily se acostó, decidí llamar a Lucas. No había hablado con él directamente en meses, no desde la audiencia de custodia.
Contestó al tercer timbre, y escuchar su voz fue una mezcla de alivio y vergüenza. ¿Qué pasa?, preguntó, saltándose las formalidades. Siempre tuvo una forma de saber cuando algo andaba mal. Ya no puedo más, solté. Me equivoqué, Lucas. Un error enorme. Pensé que quería esta vida, pero no me di cuenta de lo bien que la tenía contigo. Necesito ayuda. Lili te necesita. Hubo una larga pausa, y pude escuchar que suspiraba al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, con una voz calmada pero distante. No estaba preparada para esa pregunta. No sabía lo que quería. Tal vez pensé que diría que volvería corriendo, que me perdonaría y que lo resolveríamos. En cambio, esperó a que explicara, y cuando no pude, finalmente dijo: siempre estaré aquí para Lili. Pero no puedo arreglar esto por ti. Tomaste tus decisiones. Sus palabras dolieron. Intenté explicarle, decirle lo arrepentida que estaba, pero él me interrumpió. No tienes que disculparte conmigo. Necesitas averiguar cómo ser la mamá que Lili merece. La conversación terminó poco después, y me quedé sentada mirando mi teléfono, sintiéndome más perdida que nunca. Lucas no me había gritado ni me había insultado. Ni siquiera parecía enojado. Solo sonaba acabado. Al día siguiente, intenté poner cara de valiente para Lili, pero por dentro me desmoronaba. Había perdido a la única persona que siempre había sido mi red de seguridad, y sabía que lo había tirado todo por alguien que ni siquiera se preocupaba por mí o por mi hija. Diego, por supuesto, no tenía idea de la llamada telefónica. Pasó la tarde quejándose de que su búsqueda de trabajo no llegaba a ninguna parte y de cómo el mundo estaba en su contra. Una semana después, subí a Lili al coche y conduje 2 horas hasta el nuevo lugar de Lucas. No llamé antes porque sabía que no aceptaría verme si lo hacía. Cuando llamé a la puerta, pareció sorprenderse de vernos. Lili corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, y yo también quería abrazarlo, pero no podía. Nos sentamos en su sala y desahogué mi corazón. Le conté sobre Diego, las facturas, el estrés y cómo me arrepentía de todo. Sé que no lo merezco, pero necesito tu ayuda. Quiero hacer las cosas bien por el bien de Lili, dije, conteniendo las lágrimas. Lucas escuchó pacientemente, pero su expresión no cambió. Cuando terminé, negó con la cabeza. Lamento que estés pasando por esto, dijo, pero no puedo ser la solución a tus problemas. Lili es mi prioridad, y siempre lo será. Pero tú y yo, ese capítulo se acabó. Le rogué que lo reconsiderara, que me dejara demostrar que podía cambiar. Incluso le sugerí que probáramos con terapia, pero él se mantuvo firme. Tomaste tu decisión, y yo he tomado la mía, dijo. Lili necesita estabilidad, y eso no va a venir de nosotros fingiendo que podemos volver a lo que teníamos. Manejé de regreso a casa esa noche sintiendo que había tocado fondo. Diego estaba dormido en el sofá cuando llegué, completamente ajeno a lo que acababa de pasar. Lo miré y me di cuenta de que ya no podía soportar verlo. Había tirado por la borda a un hombre cabal y una vida estable por esto, por alguien que ni siquiera se preocupaba por recoger sus propias cosas. Me sentía confundida y absolutamente desolada. Necesitaba ayuda, alguien que me abrazara y me dijera que todo iba a estar bien. Solo podía imaginar a Lucas haciendo eso, porque él era el hombro en el que me apoyaba cada vez que me sentía perdida. Pero ahora ni siquiera contestaba mis llamadas. No sé qué hacer. Después de esa noche con Lucas, cuando básicamente cerró la puerta a cualquier posibilidad de arreglar las cosas entre nosotros, llegué a casa sintiéndome completamente destrozada. Sentía que no me quedaban opciones, ni dirección ni forma de volver a arrastrarme hacia algo normal. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de Diego gritándole al televisor. Estaba jugando uno de sus juegos en línea, completamente ajeno al desastre en que se había convertido nuestra vida. Me senté al borde de la cama, mirando los estragos a mi alrededor, el fregadero lleno de platos sucios, facturas sin abrir esparcidas por la encimera y montones de ropa olvidados en un rincón. Esta era mi vida ahora. Se sentía asfixiante, y no tenía idea de por dónde empezar. Lili todavía dormía, así que decidí intentar hablar con Diego otra vez. Le dije que necesitábamos idear un plan, que no podía seguir cargando con todo yo sola. Apenas me miró y murmuró. Lo estoy intentando, ¿vale? ¿Crees que me gusta estar atrapado así? Su tono era defensivo y desdeñoso, y me hizo sentir pequeña. Quería discutir, exigirle que asumiera su responsabilidad, pero simplemente no tenía energía. Lo dejé pasar porque pelear con él me parecía inútil. Pero las cosas no solo se quedaron mal, empeoraron. Diego se volvió más retraído, más irritable y completamente desmotivado. Había prometido buscar trabajo, pero en su lugar pasaba horas pegado a sus juegos o desplazándose por su teléfono. Mientras tanto, yo trabajaba más horas solo para pagar las cuentas.
Cada día llegaba a casa más agotada que el anterior, y cada vez que lo veía holgazaneando como si no tuviera una preocupación en el mundo, sentía que mi resentimiento crecía. Luego vinieron los cobradores de deudas. Mis tarjetas de crédito estaban al máximo y las llamadas se volvieron implacables. Cada vez que mi teléfono vibraba, se me hundía el estómago. A Diego no parecía importarle. Solo diles que pagarás más tarde, dijo, encogiéndose de hombros, como si fuera una inconveniencia casual y no una crisis en toda regla. Me di cuenta entonces de lo despistado que estaba, o de lo mucho que negaba la situación en la que nos encontrábamos. Una noche, después de otra acalorada discusión sobre dinero, Diego salió furioso de la casa. No sabía a dónde había ido y, honestamente, no me importaba. Me senté en el silencio, sintiéndome completamente atrapada. No podía volver con Lucas. No podía seguir viviendo así y no podía fingir que Diego iba a cambiar mágicamente. Cuando finalmente regresó, horas después, algo andaba mal. Estaba nervioso. Sus ojos miraban de un lado a otro, como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta en cualquier momento. Al principio pensé que estaba borracho o drogado, pero era peor que eso. Admitió que había pedido dinero prestado a gente poco confiable, prestamistas ilegales. No estaba segura de cuánto, y ahora les debía mucho. Cuando le insistí en los detalles, me hizo un gesto con la mano, diciendo: «Está bien. Yo me encargo». Pero no se encargó. Unos días después, empezaron a aparecer en la casa. Golpeaban la puerta, gritándole a Diego que saliera. A veces él ni siquiera estaba en casa y yo tenía que enfrentarlo sola. Era aterrador. Empecé a mantener las cortinas cerradas y le dije a Lili que nunca abriera la puerta. Mi ansiedad estaba por las nubes, y cada golpe hacía que mi corazón se acelerara. Entonces Diego lo empeoró todo. Una noche, después de otra pelea por dinero, sacó una pequeña bolsita de pastillas y dijo: «Necesitas relajarte. Prueba una». Debería haberlo echado en ese mismo momento. Debería haberle dicho que se fuera y que no volviera. Pero estaba tan estresada, tan desesperada por algún tipo de escape, que no lo hice. Tomé la pastilla, solo una. Esa rápidamente se convirtió en 2, luego en 3. Sin darme cuenta, empecé a tomarlas con regularidad. Se convirtió en mi forma de sobrellevarlo, de adormecer el estrés y la vergüenza constantes. Diego, por supuesto, lo alentaba. Actuaba como si fuera algo que hacíamos juntos, como si fuera normal. Me odiaba por eso, pero dejar de tomarlas me parecía imposible. Cada vez que intentaba hacerlo, la ansiedad volvía con fuerza y cedía. Lili se dio cuenta. No dijo nada al principio, pero podía verlo en sus ojos, la preocupación, la confusión. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que algo no estaba bien. Empezó a mantenerse alejada de mí, pasando más tiempo en su habitación o pidiendo quedarse en casa de una amiga. Me partía el corazón cada vez que me miraba como si no reconociera a la persona en la que me había convertido. Seguía diciéndome a mí misma que lo dejaría, que me pondría en orden y volvería al buen camino. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más difícil se volvía. El estrés, la culpa y la vergüenza se sentían insuperables. Y cada vez que intentaba parar, terminaba volviendo a caer. Una noche, después de que Lili se acostó, tomé mi teléfono y llamé a Alicia. Ella había sido la única persona con la que siempre podía contar para que me escuchara, incluso cuando yo era un desastre total. Últimamente se había mostrado distante, pero supuse que solo estaba ocupada con el trabajo, como siempre. No pensé mucho en eso. Cuando contestó, inmediatamente empecé a desahogarme. Le conté todo, cómo Diego no cumplía con su parte, cómo los cobradores de deuda se volvían más agresivos y cómo me costaba dejar las pastillas. Ya no sé qué hacer, dije, conteniendo las lágrimas. Siento que me estoy ahogando. Y Lili se está dando cuenta. Ni siquiera puedo mirarla sin sentir que soy la peor madre del mundo. Alicia guardó silencio por un momento y, cuando finalmente habló, su voz era medida, cuidadosa. Necesitas ayuda. Ayuda de verdad, no solo hablar conmigo. ¿Has pensado en rehabilitación o terapia? Lo rechacé. No tengo tiempo para eso. Solo necesito que las cosas se calmen y luego lo resolveré. Lo estoy intentando, Ali. De verdad que sí. Hubo una larga pausa y luego dijo algo que me hizo caer el estómago. Ya no puedo guardarme esto. Tengo que decírselo a Lucas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué? No, no puedes, Alicia. Por favor, lo estoy resolviendo. No necesito que él venga y empeore todo. No se trata de ti, espetó, y su voz se volvió aguda. Se trata de Lili. Es una niña y está atrapada en medio de este desastre. Tú misma me dijiste que te costaba parar. ¿Qué pasa si las cosas empeoran? ¿Si ella queda atrapada en el fuego cruzado? No puedo quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Perdí el control.
Grité. Le supliqué. La acusé de traicionarme, pero Alicia no cedió. Te quiero, dijo, suavizando la voz. Pero también quiero a Lily. Y en este momento, ella es la que necesita ayuda. Lo siento, pero no puedo ignorar esto. Cuando terminó la llamada, me senté en el sofá temblando. Mi mente corría con las posibilidades, con el temor de lo que pasaría cuando Lucas se enterara. Sabía que Alicia no mentiría ni endulzaría nada. Lo contaría todo, y Lucas. Lucas no lo dejaría pasar. Pasé los siguientes días en una niebla de pánico, revisando mi teléfono obsesivamente, esperando una llamada o un mensaje de él. Pero no había nada, solo silencio. La espera era insoportable. No sabía si estaba planeando algo o si Alicia aún no lo había hecho. El desenlace fue duro. 2 días después de mi llamada con Alicia, Lucas apareció en la casa. Ni siquiera escuché su coche llegar, solo un golpe seco en la puerta que hizo que mi corazón se me saltara al pecho. Cuando abrí y lo vi allí parado, me congelé. Parecía tranquilo, pero era la clase de tranquilidad que te hace sentir que el suelo bajo tus pies está a punto de ceder. No dijo nada al principio. Solo miró más allá de mí, hacia el interior de la casa. Sabía lo que estaba viendo, el desorden, el caos, la vida que había dejado desmoronarse. Finalmente habló. ¿Dónde está Lily? Balbuceé algo sobre que estaba en su habitación, pero él no esperó a que terminara. Pasó a mi lado y fue a buscarla. Lo seguí, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, sin saber qué decir o hacer. Cuando salió de su habitación unos minutos después, Lily llevaba una pequeña bolsa con sus cosas, luciendo confundida y asustada. Mamá, dijo con la voz temblorosa. Intenté tranquilizarla, decirle que todo estaba bien, pero Lucas me interrumpió. Ella viene conmigo, dijo, con una voz firme e inflexible. No, Lucas, por favor, supliqué, interponiéndome en su camino. No puedes quitármela. Hablemos de esto. Arreglaré las cosas. Lo prometo. Me miró y, por primera vez, vi lo enojado y decepcionado que estaba. Has tenido tus oportunidades, dijo, con voz baja pero afilada. No voy a dejar que se quede aquí mientras averiguas cómo recomponerte. Le rogué, con las lágrimas corriendo por mi rostro, pero él no cedió. Abrió la puerta y salió con Lily agarrando su mano. Ella miró hacia atrás, con los ojos llenos de confusión y miedo, y sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. Después de que se fueron, me desplomé en el suelo. Intenté llamar a Lucas, enviarle mensajes, correos electrónicos, cualquier cosa para que me escuchara. Le prometí que buscaría ayuda, que haría lo que fuera necesario para enmendar las cosas, pero él no respondió. Ni una sola vez. Han pasado semanas desde que Lucas se fue con Lily. No he dejado de pensar en ese día. El silencio en esta casa ha sido asfixiante. He pasado horas mirando mi teléfono, esperando una respuesta de Lucas. Algo que me dijera cómo está Lily o incluso que me odia. Pero nada. Es como si me hubieran borrado de sus vidas. He intentado mantenerme firme, pero cada día se siente más difícil que el anterior. He comenzado terapia, que era una sugerencia de Alicia antes de que todo esto sucediera, pero se siente como demasiado poco y demasiado tarde. Mi terapeuta sigue diciendo que necesito concentrarme en reconstruirme a mí misma antes de poder reconstruir cualquier otra cosa. Pero, honestamente, eso parece imposible cuando lo único que quiero es recuperar a Lily. Hace unos días, finalmente me derrumbé y decidí contactar a Alicia otra vez. No había hablado con ella desde nuestra discusión y no estaba segura de que siquiera contestara, pero necesitaba intentarlo. La llamé y, para mi sorpresa, contestó después de un par de timbres. Hola, dije, con la voz temblorosa. Sé que he sido un desastre últimamente, pero solo necesito hablar. Ella suspiró al otro lado de la línea. ¿De qué quieres hablar? De todo, dije. Estoy intentando mejorar. He comenzado terapia. Sé que fui horrible contigo, pero solo necesito saber si has sabido algo de Lucas. ¿Ha dicho algo sobre Lily? Hubo una larga pausa, y podía oír su respiración, como si estuviera tratando de decidir cómo responder. Finalmente dijo. Necesitamos hablar en persona. ¿Puedes venir? Me sorprendió, incluso me alivió. Sí, claro, dije rápidamente, ya tomando mis llaves. Cuando llegué a su departamento, abrió la puerta y me dio una pequeña y vacilante sonrisa. Podía notar que no estaba emocionada de verme, pero al menos estaba dispuesta a dejarme entrar. Nos sentamos y solté todo lo que había estado guardando, lo de la terapia, como intentaba mantenerme limpia, cuánto extrañaba a Lily, tanto que me dolía físicamente. Alicia escuchó en silencio, con la expresión indescifrable. Cuando finalmente me detuve, dijo. Me alegra que estés intentando poner tu vida en orden, pero hay algo que necesitas saber. Mi estómago se tensó. ¿Qué?
Vaciló, luego dijo. Lucas y yo hemos estado hablando mucho últimamente sobre todo. Sobre Lily, sobre ti, y estamos juntos ahora. La miré, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Qué quieres decir con juntos? Quiero decir que estamos saliendo, dijo. No fue planeado y no sucedió de inmediato. Simplemente sucedió. Sentí como si me hubieran quitado el aire. Mi mejor amiga, mi única amiga, ahora estaba con mi exmarido, el hombre del que aún estaba enamorada. Tienes que estar bromeando, dije, con la voz temblorosa. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Alicia, después de todo por lo que he pasado? Su expresión se endureció. Esto no se trata de ti. Se trata de Lucas y de Lily. Ellos necesitan estabilidad, y yo puedo darles eso. Yo no soy la que arruinó sus vidas. Tú lo hiciste. Sus palabras me calaron hondo, pero no podía discutirlas. Tenía razón. Yo era la que había destruido todo, y ahora ella llegaba para recoger los pedazos. Confié en ti, dije débilmente, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Intenté ayudarte, replicó ella. Te di todas las oportunidades para cambiar las cosas, y no lo hiciste. Lucas merece a alguien que realmente pueda estar ahí para él y para Lily. Salí de su departamento sintiéndome entumecida. Ni siquiera lloré en el camino a casa. Estaba demasiado aturdida. Una vez que regresé a la casa, sin embargo, todo me golpeó de una vez. Me desplomé en el sofá, llorando tan fuerte que apenas podía respirar. Alicia había sido mi roca durante años, y ahora estaba con el hombre al que yo había rechazado. Una parte de mí quería arremeter, llamar a Lucas y gritarle por seguir adelante tan rápido. ¿Pero qué lograría eso? Él no me debía nada. No tenía derecho a estar enojada o celosa, no después de todo lo que había hecho. En lugar de eso, descargué mi furia con Diego cuando llegué a casa. Estaba sentado en el sofá como de costumbre, rodeado de su habitual desorden de envoltorios de snacks y latas vacías. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Eso fue todo. Perdí el control. Todo esto es tu culpa, grité, dando un portazo. No has hecho más que hundirme desde el día en que te conocí. Diego levantó la vista, sorprendido al principio, pero luego esbozó una sonrisa burlona, como si todo aquello le pareciera gracioso. Ah, aquí vamos, dijo, recostándose y cruzando los brazos. Échame la culpa de tus problemas. Muy maduro. Ya no me importa, continué. Diego, eres un fracasado. No has hecho más que vivir a costa de mí mientras yo intentaba mantener todo a flote. ¿Crees que esto es una broma? Mi vida está arruinada por tu culpa. Se rió en mi cara, una risa cruel y hueca que hizo que me hirviera la sangre. Tu vida ya estaba arruinada antes de que yo apareciera. No me eches la culpa de tu desastre. Tú eres la que destruyó todo. Engañaste a tu marido. Te dejaste caer en el espiral. No actúes como si yo fuera la razón por la que te quitaron a tu hija. Eso dolió más de lo que quería admitir. Me quedé allí temblando de rabia, sin saber cómo responder, porque en el fondo sabía que no estaba del todo equivocado. Vete, dije, con la voz temblorosa. Vete de mi casa. Diego se levantó, erguido sobre mí, y por un segundo pensé que realmente me escucharía. Pero luego se encogió de hombros y dijo: No, creo que tú eres la que tiene suerte de que te haya dejado quedarte aquí tanto tiempo. Antes de que pudiera responder, agarró mi bolso de la encimera, metió algunas de mis cosas y me lo lanzó. Llévate tu drama a otro lado, dijo, sonriendo de nuevo con burla. No tengo tiempo para esto. Quería gritar, pelear, pero podía sentir las lágrimas acumulándose en mis ojos. Agarré el bolso y me fui sin decir otra palabra. Ni siquiera me llevé todo, solo lo que podía cargar. Me sentí como un fantasma flotando fuera de la casa que una vez pensé que sería mi nuevo comienzo. Pasé la siguiente hora conduciendo sin rumbo, tratando de averiguar a dónde ir. No podía ir con Lucas, no después de todo lo que había pasado. No podía volver con Alicia, ni siquiera si quisiera. Así que llamé a una vieja amiga, alguien con quien no había hablado en años. Estaba tremendamente avergonzada y le rogué que me dejara quedarme en su sofá. Ahora estoy durmiendo en el sofá de esa amiga, tratando de averiguar cómo recomponer mi vida. Ella es amable, pero puedo notar que se siente incómoda teniéndome aquí. No la culpo. Yo tampoco me querría aquí. No puedo dejar de imaginar a Alicia y a Lucas juntos, felices y estables, mientras yo estoy atrapada en este desastre de mi propia creación. Me pregunto si ahora Lily quiere más a Alicia que a mí, si la ve como la madre que deseaba que yo pudiera ser. Esta mañana, finalmente reuní el valor para enviarle un correo electrónico a Lucas. No mencioné a Alicia, no pude reunir el valor para hacerlo. Solo le pregunté cómo estaba Lily y si había alguna posibilidad de verla pronto. Me quedé horas mirando mi bandeja de entrada, actualizándola una y otra vez,
esperando una respuesta. Cuando finalmente llegó una, mis manos temblaban al abrirla. Era breve, solo unas líneas. Lily está bien. Es feliz y se está adaptando a los cambios. Por ahora, creo que es mejor que te concentres en ti misma y en mejorar antes de que hablemos sobre visitas. Te mantendré informada. Cuídate. Lo leí una y otra vez, buscando algún significado oculto, algún gesto que indicara que todavía había una puerta abierta. Pero no lo había. Lucas no estaba listo para dejarme volver a sus vidas. ¿Y por qué lo estaría? Ahora tenía a Alicia. Ya no me necesitaba. Y aquí estoy, sentada en el vacío que yo misma creé, entendiendo por fin que la libertad que tanto perseguí no fue más que un camino directo a perder todo lo que me importaba. Tuve una vida real, una vida completa, y la tiré a la basura por nada. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.